acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Si nosotros pudiéramos, o si yo dijera en este momento que pensemos en uno de los atributos de Dios, ¿cuál es el que viene a nuestros pensamientos en este momento? Bien, soberano. ¿Qué más? El amor, ¿sí? Generalmente, toda persona, en su gran mayoría, cuando hablamos de los atributos, las características de Dios, tendemos a pensar en este atributo, el amor de Dios, ¿sí? No porque sea el mejor, pero quizás porque sea del que más se habla y el que más se enseña. Pero hay un atributo que es el más temido y quizás hasta el más marginado o menos enseñado y del que menos se habla. Quizás por un desconocimiento o por el mal uso de su enseñanza, que es la ira de Dios. Eso también forma parte de sus atributos. Cuando nosotros hablamos de los distintos atributos, vemos que Dios es justo, que Dios es omnisciente, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es amor. Y ahora vamos a hablar de un Dios de ira. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo puede ser que un Dios tan lleno de amor, que un Dios que es tan natural en el amor pueda ser también tan lleno de ira, tan lleno de enojo? ¿Sí? O podemos preguntarnos, ¿cómo puede un Dios que ama tanto destruir a sus criaturas? ¿Cómo puede un Dios que es lleno de amor, lleno de misericordia, ser movido también por la ira, por el enojo, para destruir a su creación, para destruir a sus criaturas? Así como el afecto del amor de Dios lo lleva a bendecirnos, como el afecto, como la esencia del amor de Dios lo lleva a hacer el bien a la humanidad, a bendecir a la gente, así también la ira lo lleva a destruir. ¿Sí? Ahora, usted presta atención que yo decía que podemos preguntarnos cómo puede un Dios que es amor llenarse de ira y castigar con tanta crueldad a sus criaturas. ¿Y por qué digo con tanta crueldad a sus criaturas? ¿Nosotros podemos ser objeto de la ira de Dios? Pregunta. ¿La ira de Dios puede derramarse sobre nosotros? ¿Podemos ser objeto de esa ira sobre nosotros, que somos su pueblo y somos sus hijos? ¿Puede ser posible o no? Bien. La ira de Dios, ya la vamos a ir viendo más adelante, pero déjelo ahí a su respuesta. La ira de Dios no es un desahogo demoníaco, como quizás muchas veces el ser humano, algunas personas que no están aquí, no han venido esta noche, lo tienen. Que a veces, muchas veces, la reacción de la persona, o cuando la persona siente ira, ¿por qué? Porque es un impulso o es una persona compulsiva, que lo lleva a reaccionar y a tener un momento de ira. La ira de Dios no es un desahogo demoníaco, siempre está controlada y está puesta al servicio de su justicia. A través de la palabra de Dios, en todos los libros, nosotros podemos ver manifiesta la ira, el enojo de Dios y cómo ha sido derramada en el mundo entero, cómo se derrama y cómo se va a derramar de manera definitiva. Nosotros tenemos los ejemplos en el libro de Génesis del diluvio. Cuando Dios ha castigado, Dios ha enviado ese juicio y ha traído muerte en la gran mayoría de la raza, tanto en toda especie, humanas como animales, salvando únicamente a Noé y su familia y algunos de los animales. Pero el resto, todos han sido destruidos bajo la ira y bajo el enojo de Dios. Tenemos en segundo lugar otro ejemplo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad, dice que era tanto el pecado de aquella ciudad, que el pecado de ellos había llegado ante el trono de Dios. Entonces Dios ha decidido ponerle fin a esa ciudad y Dios ha dejado caer toda su ira, ha dejado caer, derramar todo su enojo contra esa ciudad y ha sido consumida por el fuego. De manera muy similar, el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 9 y 10 dice: dijo más Jehová a Moisés:
Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servir. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ello y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aún el propio pueblo de Israel ha experimentado la ira de Dios, a tal punto que los que salieron de Egipto no han podido ver la tierra prometida. Y hubo una parte de ellos que cuando se han rebelado contra Moisés, se han rebelado contra Dios, se ha abierto la tierra y los ha tragado a todos. Y así a través de los distintos libros de la Biblia podemos ver la manifestación de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 6, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el libro de Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor y el escritor de los Hebreos lo que está haciendo aquí es identificando y reconociendo que el Dios del Antiguo Testamento que consumía, el Dios del Antiguo Testamento que mataba y que dejaba de derramar su ira, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios al que nosotros servimos, es el mismo Dios al que nosotros amamos y por el cual nosotros estamos aquí esta noche. Por eso dice el autor de los Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo está identificando con el Dios de los Hebreos, con el Dios del pueblo de Israel. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 8, vemos, dice el apóstol Pablo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Podemos volver a la pregunta al principio. ¿Sobre quién se derrama la ira? La ira de Dios, el enojo, los juicios de Dios. ¿Para quién está reservado? Para los desobedientes. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿podemos llegar a ser parte o a ser objeto de esa ira? Si somos desobedientes, sí. Por la ira y el enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La ira y el juicio divino de Dios se derrama siempre, se ha derramado y se va a derramar sobre todos aquellos que practican el pecado. Sobre todo aquellos que no quieren obedecer a Dios, que rechazan su palabra, que rechazan su verdad y quieren vivir una vida en pleno libertinaje o una vida sumergida en el pecado. Para esas personas es que está reservada la más intensa en cuanto a la ira de Dios. La ira del hombre. Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios y la ira del hombre no es exactamente la misma. Cuando el hombre tiene ira, cuando nosotros manifestamos esa actitud, eso no es porque Dios es un Dios de ira y ha puesto ese parte de ese atributo en nosotros. Cuando un hombre se aira, entra en cólera, está manifestando la naturaleza pecaminosa. Y el libro de Santiago dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de la persona en el hombre de la mujer está completamente prohibido por Dios. Ahora, para concluir la pregunta, ¿nosotros podemos ser objeto de la ira de Dios? Y la respuesta es no. Porque el apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Nosotros por el sacrificio de Cristo hemos sido salvos y hemos escapado de esa ira. No obstante, la palabra misma dice que cargó en nuestra culpa, cargó en nuestros pecados y por culpa de nosotros Él ha sufrido en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz, el Padre ha derramado todo el furor de su ira sobre Cristo Jesús. En ese momento de exclamación, cuando Cristo dice consumado es en ese momento donde Él ha pagado el precio para que la ira de Dios no sea derramada sobre nosotros, sino que la ira de Dios está reservada para todas aquellas personas que niegan a Cristo, para todas aquellas personas que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. La ira de Dios también nos deja ver que Dios no es indiferente ante la injusticia.
Dios no es indiferente ante la crueldad. Dios no es indiferente ante los malos tratos de la persona, del hombre o de la mujer. De esta manera lo dice el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Hablando Dios al pueblo de Israel, le dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la Biblia me dice que Dios no es indiferente ante tanta injusticia, que Dios no es indiferente ante tanta crueldad que se hace en el mundo, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Porque vemos mucha injusticia, lo vivimos a diario, quizás en el ámbito del gobierno, en el ámbito de las autoridades, en nuestro trabajo, en todo aspecto, en todo ámbito donde nosotros podamos pensar, vemos injusticia. En otras palabras, nos encontramos diariamente rodeados de injusticia. Entonces, ¿qué está pasando? Porque la Biblia me enseña que Dios no es indiferente, que Dios se mueve, que Dios hace justicia. Pero sin embargo, el apóstol Pedro en su carta, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa falta de justicia que a veces el hombre y la mujer se pregunta hoy en día: ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué los abusos? ¿Por qué las violaciones? Y si Dios existe, ¿dónde está? Y si Dios es bueno, y si Dios es justo, ¿dónde está Dios que no hace justicia? Pero ese aparente silencio, esa aparente injusticia que el hombre lo ve, no es otra cosa que la extensión del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Porque Dios quiere que el hombre y la mujer se arrepientan. No es el deseo de Dios matar a la humanidad, no es el deseo de Dios que todos sean condenados, sino que el deseo de Dios que sean salvos. Por eso dice el apóstol: el Señor no retarda su promesa, según la tienen algunos por tardanza, sino que es paciente. Ese silencio que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, donde la justicia parece que no existe, donde parece que Dios mucho no se mueve, es misericordia, es amor, es bondad de Dios para toda la humanidad, dándole oportunidad para que pueda arrepentirse. Amén. Los profetas, nosotros vemos el libro de Isaías, que ellos anuncian la ira de Dios. Anuncian el día de la ira de Dios. Vemos en Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí, dice: el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ellas a sus pecadores. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros leemos particularmente el Antiguo Testamento, y nos parece que Dios era bastante duro, y nos parece que Dios era bastante fuerte en derramar el ardor de su ira, eso no se compara en nada a la ira venidera que Dios va a derramar en todo el mundo. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando el reino de Cristo se implemente en esta tierra. Cuando Cristo venga a reinar, dice que Él va a regir con vara de hierro. Él va a hacer justicia. Y esa justicia que va a derramar es para consumir, para matar, para exterminar a todo pecador. A todas aquellas personas que han rechazado su palabra, que han rechazado a Cristo, van a ser objeto de la ira, de la furia, del enojo de Dios. Eso es lo que está hablando el profeta Isaías. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿para quién está reservado el día de ira de Dios? ¿Para quién está reservado los juicios más severos que el hombre nunca ha experimentado? Dice la Biblia que aquel día que será de ira, aquel día del juicio de Dios, el hombre va a experimentar un dolor como nunca antes. Pero el apóstol dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. Todas aquellas personas que vivieron con un corazón obstinado, todas aquellas personas que no se quisieron arrepentir de sus pecados, que no se han apartado de sus pecados, esas personas serán objeto de este juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. La palabra atesora da el entendimiento como que va acumulando, como que va guardando algo. Como quien diría, como que va sumando puntos. Entonces, toda persona, cada día que pasa y no se arrepiente de su pecado, cada día que pasa y no se aparta de su pecado, va atesorando, va guardando, va acumulando, caer sobre él todo el juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Hablando del gran día del Señor. Dice del versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Dice la palabra que en aquel día, cuando Dios manifieste su juicio, cuando la ira del Señor sea derramada, dice que los ricos, los grandes, los poderosos, todas aquellas personas que se creían los dueños del mundo, todas aquellas personas que se creían que podían manejar el mundo entero y que podían hacer lo que ellos querían, todas aquellas personas que pensaban que podían burlarse de Dios por su dinero, por su poder, por su fama o por su popularidad, dice que en aquel día se van a huir y van a andar escapando por los montes, buscando un lugar donde esconderse, buscando un lugar donde refugiarse, y dice que van a clamar diciendo, el día de la ira del Cordero ha venido. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hermano, para todas aquellas personas que rechazan a Cristo, para todas aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, les espera el juicio del gran trono, el juicio del día del Señor. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En aquel día, cuando la ira de Dios se derrame, dice que no va a existir ninguna persona que pueda mantenerse en pie, sino que todos van a temblar, todos se van a humillar y van a postrar y van a buscar la gracia, la misericordia de Dios, pero ya no habrá ningún favor de Dios para ser salvo, porque ya será un día de juicio. En ese día es donde Dios va a decir, bueno, la misericordia mía, la compasión mía, hasta aquí ha llegado. Ese es el límite de la misericordia de Dios. Ese es el final de la misericordia y de la compasión de Dios. Y Él va a dejar caer toda su ira, todo el ardor de su enojo sobre la tierra. Es impactante este versículo. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos,
los grandes, los poderosos, los que se creen que pueden gobernar el mundo, los que se creen dueños del mundo, los que se creen que pueden dañar a cuantas personas quieran. Pero sin embargo dice que aquellas personas decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora bien, pensar en este atributo de Dios es una bendición y a su vez debe causarnos preocupación. Debe alegrarnos, debe gozarnos, porque nosotros estamos exentos de esto. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, por gracia de Dios, por misericordia de Él, no vamos a ser objeto de este juicio y de la ira de Dios que se ha de derramar. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con nuestros familiares que no conocen a Dios? ¿Qué sucede con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con aquellas personas que no conocen a Dios? Entonces, por un lado, esta característica de Dios debe darnos deleite, gozo, alegría, ser agradecido. Pero por otro lado, esto nos debe incentivar, nos debe conmover a predicar la palabra de Dios sin cesar. Amén. Sabiendo que todas aquellas personas, por más que sean nuestros familiares allegados, por más que los amemos, pero nosotros debemos saber que mientras ellos caminan de espalda a Dios, están bajo este juicio de Dios. Y la ira de Dios va a caer sobre ellos. Cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos en la calle, cuando estemos conversando con un vecino, debemos ver a esas personas que están sentenciadas para ese juicio eterno y severo de parte de Dios sobre su vida. Y eso, hermano, lo que debe motivarnos a nosotros predicar la palabra. Nosotros no debemos ser motivados por el orgullo, no debemos ser motivados para que todos puedan ver cuánto conocimiento tengo, para que todos puedan ver cuánto yo sé de la palabra de Dios, sino que lo que debe motivarnos es saber que aquellas personas están bajo condenación, están bajo el juicio de Dios. Otro beneficio acerca de meditar en esto es que la injusticia va a terminar. Quizás nosotros, como toda persona que está en este mundo, mientras estemos en esta tierra, no estamos exentos de ser partícipe, no estamos exentos de formar, no me sale la palabra, no estamos exentos de vivir injusticia, no estamos exentos de eso y lo vamos a vivir en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando nos hagan cosas. Usted dice, che, pero ¿qué he hecho yo para esto? Gloria a Dios. ¿Qué les hago yo para que me hagan eso? ¿Qué les hago yo para que me murmuren, para que critiquen, para que traten de destruir mi matrimonio, para que traten de destruir el ministerio? ¿Qué he hecho yo? Y mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a ser objeto de injusticia. Pero nuestra esperanza está en Dios a través de este atributo. Que un día la injusticia va a terminar. Que un día Dios se va a levantar y Él va a llamar a cuenta. Y va a llamar a sus hijos para darles recompensa. Va a llamar a sus hijos para hacerles partícipe de las eternas moradas que Él ha preparado. Y así también va a llamar a todas aquellas personas que hicieron injusticia. A todas aquellas personas que sin medir, sin compasión y sin misericordia hicieron injusticia con los hijos de Dios, con los niños, con el pobre, con el huérfano, con el desamparado, con todo. Entonces esto debe alentarnos. No importa cuánta injusticia veamos todos los días, cuánto nos saturen los medios de información, el diario, y todo está peor y matan inocentes y matan familia, pero nuestra esperanza, nuestro consuelo está que un día Dios va a poner punto final a esa injusticia. Algo más que esto debe producir en nosotros es obediencia. Si nosotros nos ponemos a pensar y debemos meditar que nosotros también hemos estado condenados a ese juicio, nosotros también hemos estado condenados a esa ira de Dios, pero Cristo nos ha rescatado. Cristo ha pagado el precio. ¿Para qué? Y Él ha tomado sobre Él toda esa ira de Dios que se tenía que derramar en nosotros, ha caído sobre Él. Entonces eso debe motivarnos para vivir una vida en santidad.
Hermanos, si a nosotros no nos motiva eso, a vivir en santidad, no nos puede motivar o no debería motivarnos nada más. A mí no debe motivarme a santidad, a vivir una vida en santidad, si tengo para ponerme, si no tengo, lo que me dicen, lo que no me dicen, cómo me ve la iglesia, cómo no me ve. En la iglesia no me entienden, el pastor no me entiende, el pastor no me comprende, por eso yo me alejo del Señor. Eso es una tontera, hermanos. Yo me voy a apartar porque nadie me comprende, eso es una tontera. ¿Por qué? Porque eso no debe ser nuestra motivación para vivir en santidad. Eso no debe ser nuestra motivación para vivir una vida de obediencia, de sujeción delante de Dios. Sino que nuestra motivación debe ser mirar la cruz, ver lo que Cristo ha hecho por mi vida, cómo yo he podido escapar, cómo he podido ser salvo de la ira de Dios que se ha de derramar sobre el mundo entero. Entonces eso tiene que motivarme para vivir cada día una vida de santidad. Y orar y decir, Señor, ayúdame. Quiero que me perfecciones cada día. Para vivir en santidad, para crecer en tu palabra, para crecer en obediencia, en consagración. También esto debe producir una adoración en nosotros. Debe producir una adoración de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque ahora pienso en esto, medito en esto y me doy cuenta de dónde Dios me ha sacado. Me doy cuenta de lo que Cristo me ha librado. Me doy cuenta de todo lo que Él ha hecho por mí y mi corazón rebosa de alegría. Mi corazón se alegra, mi corazón se goza de saber que la ira de Dios no va a estar sobre mi vida, sino que he sido alcanzado por la gracia, he sido alcanzado por la misericordia, que ahora Dios a través de Cristo me ha salvado, me ha justificado, ha perdonado todos mis pecados, me ha lavado con su sangre, me ha hecho su hijo y soy heredero al trono de su gracia. Amén. Hermano, eso es lo que nosotros debemos pensar y eso debe producir gozo en nosotros. Si nuestra alegría, si nuestro gozo depende de cómo me traten. Hoy me siento mal porque me han ofendido. Hoy estoy triste porque me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Vas a vivir triste y deprimido. Pero si tu gozo está en la meditación de lo que Dios ha hecho. Si tu gozo depende de saber de lo que Dios te ha guardado, de lo que Dios te ha librado y de que Él te ha perdonado todos tus pecados y aún lo que vas a cometer, aún los pecados que vamos a hacer y que nos vamos a equivocar, también Él ya nos ha perdonado. Gracias, Señor. Y eso es lo que debe motivarnos, hermanos, a servir a Dios, a vivir con alegría, a vivir contento, a vivir gozoso. Cuando vengan circunstancias adversas, cuando vengan momentos de prueba, de lucha, cuando venga la enfermedad, cuando venga la necesidad, cuando venga la adversidad, lo que nos va a mantener en pie no es si eso se soluciona, si el Señor me sana, no me sana, cómo me va la economía, si tengo para comer, eso no me va a dar gozo. El verdadero gozo y ese gozo que me va a sostener en todo momento viene de la meditación en todo lo que Dios ha hecho por mi vida. Gloria a Dios. En todo lo que Él ha hecho a favor mío. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta noche.